Un can se materializó de entre la niebla aquella mañana, empapado, tambaleándose y apenas con vida. Sin embargo, no estaba solo. Entre sus fauces, portaba un cachorro moribundo, su diminuta forma inerte, su vitalidad desvaneciéndose rápidamente. Habían atravesado un río helado, dejando atrás un horror oscuro e inconfesable. Desprovistos de collar o nombre, solo las cicatrices marcaban su paso. No obstante, persistieron hasta llegar al umbral de un extraño solitario en la naturaleza nevada de la Sierra Norte. Los acontecimientos subsiguientes perdurarán en su memoria mucho después de que esta narración concluya, porque a veces, cuando el mundo aparta la mirada, la conexión entre dos almas se convierte en la única fuerza lo suficientemente potente como para perdurar. La mañana fue severa. La indómita extensión de la Sierra Norte no plantea preguntas, simplemente existe, áspera, inmensa y silenciosa. El río había estado congelado durante días, pero ese día, el hielo cedió con gemidos tan penetrantes como el vidrio roto. Los vientos ululaban como alarmas lejanas. En medio de la bruma de nieve y el frío profundo, algo se agitó, no un simple objeto, sino un ser, un pastor alemán. Su pelaje, cargado de escarcha, se arrastraba tras él como un sudario de agonía. Su respiración era superficial, visible en breves exhalaciones. Y no estaba solo. Sujeto firmemente en su boca llevaba un cachorro, apenas animado, lacio, más una sombra que una criatura viva. El pastor avanzaba tambaleándose, no simplemente cojeando, sino desplomándose entre zancadas. Una pata, gravemente herida, cedía con cada movimiento. Procedía ahora por puro instinto, una cruda determinación grabada en sus músculos. Cada pocos metros, se detenía, con la cabeza gacha como si la gravedad ejerciera una atracción más fuerte sobre su forma rota. Adelante yacía el río, no una corriente plácida, sino un torrente tumultuoso y obstruido por el hielo que parecía haber consumido a la última alma que se aventuró cerca. Sin embargo, el perro no mostró vacilación. Retroceder no era una opción. Detrás de él, la naturaleza se extendía vacía, gélida, y algo más ominoso que el clima los perseguía. Entró en la corriente. La primera ola lo golpeó como un mazazo. Vaciló, casi perdiendo el agarre del cachorro, pero siguió adelante, con las patas resbalando, los pulmones trabajando con dificultad. Su cuerpo se sacudió como si estuviera electrificado, pero apretó su agarre sobre el pequeño cachorro y se abrió paso. Por un momento, pareció que la corriente prevalecería, pero luego no lo hizo. Resurgió, tosiendo, luchando, con la cabeza fuera del agua, las patas remando con más esfuerzo del que aparentemente poseían. Minutos, o quizás horas, después, alcanzó la orilla opuesta. Sus fuerzas le fallaron. Se desplomó sobre el suelo cubierto de nieve, su pecho apenas levantándose. El cachorro emitió un suave gemido. Ese sonido, tan tenue como el viento entre las agujas de pino, fue suficiente para impulsarlo hacia adelante una vez más. Ahora arrastrándose, se impulsó, centímetro a centímetro, hacia la línea de árboles, y luego, un olor, humo, distante pero tangible. En algún lugar adelante, más allá de la oscuridad blanca y los árboles esqueléticos, yacía un refugio, no calor, no seguridad, simplemente una posibilidad. Se movió de nuevo, la nieve presionando sus heridas como dagas, las ramas raspando su vientre. Su aliento se convirtió en pequeñas toses, pero sus ojos permanecieron fijos en el humo. Ya no huía, estaba entregando la única cosa que quedaba en su mundo, no a sí mismo, sino al cachorro. Y mientras se arrastraba hacia adelante, paso a paso ensangrentado, el bosque detrás de él volvió a quedarse en silencio, excesivamente silencioso. Porque si bien la naturaleza puede ser implacable, el silencio es algo completamente diferente. El silencio implica que algo está observando, algo está esperando. Aún así, persistió. Adelante se alzaba una única cabaña,
enclavada en el bosque como un tesoro escondido, con humo ascendiendo de su chimenea. Y por primera vez, quizás nunca, ya no huía de algo, corría hacia alguien. Nicolás Ávila no tenía intención de participar en la narrativa de rescate de nadie. Instalado en las profundidades de los bosques de la Sierra Norte, su cabaña servía más como un bastión que como una vivienda, un santuario que había construido meticulosamente, viga a viga, clavo a clavo, después de abandonar un mundo que exigía demasiado y ofrecía muy poco. El bosque era ahora su confidente, la nieve simplemente otra indicación de que la vida no se detiene por la tristeza. Navegaba sus mañanas con una rutina practicada, café solo, cortar leña, reparar el cobertizo, y así sucesivamente. Esta mañana en particular, sin embargo, fue diferente. Sorbió su bebida junto a la ventana cubierta de escarcha, observando los copos de nieve arremolinarse como ascuas de un fuego menguante. Y entonces, lo vio, un movimiento fugaz más allá de la línea de árboles. No el elegante paso de un ciervo, ni el cauteloso deambular de un zorro. No, esto era un movimiento cojeante, arrastrado. Los ojos de Nicolás se entrecerraron, sus instintos alertados. Dejó su taza, alcanzó su abrigo y salió al aire gélido. El viento golpeó con fuerza, penetrando sus capas. Crujió a través de la nieve, sus botas pesadas, su aliento visible en penachos. A 20 metros, se detuvo. Una forma oscura e inmóvil yacía justo más allá de los abedules, con otra forma más pequeña presionada contra ella. Por un instante, el bosque pareció contener la respiración. El corazón de Nicolás comenzó a latir con un ritmo que no había experimentado en años. Cubrió la distancia restante más rápidamente ahora, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo, y entonces lo vio, el pastor alemán, desplomado boca abajo en la nieve. El hielo se aferraba a sus pestañas. Sus costados se levantaban solo débilmente con cada lenta y superficial respiración. A su lado, acurrucado contra su pecho, había un pequeño cachorro, demasiado pequeño, demasiado inmóvil. Nicolás se dejó caer de rodillas. No, 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 murmuró, quitándose ya los guantes, buscando cualquier indicación de vida. Sus dedos localizaron el costado del cachorro, un latido, débil y filiforme, pero presente. Luego tocó el pecho del pastor, otro pulso, más lento, apenas perceptible. Sin collar, sin placas, solo pelo en carne viva. La sangre se había encostrado cerca de una pata, y un temblor recorrió su cuerpo. No tenía idea de su origen, pero fuera lo que fuese, no habían llegado aquí por casualidad, estaban escapando de algo. Eso lo sintió intuitivamente. Recogió primero al cachorro, envolviéndolo dentro de su abrigo, luego levantó al pastor con ambos brazos, apretando los dientes mientras el peso presionaba hacia abajo. Era más pesado de lo previsto, todo músculo y pelaje helado y empapado. Pero Nicolás lo llevó, paso a paso arduo, de regreso a la cabaña. Dentro, cerró la puerta de una patada y los dejó suavemente junto a la estufa de leña. El calor se intensificó. La cabaña, una vez un refugio para la soledad de un hombre, ahora albergaba una emergencia silenciosa. Nicolás se movió rápidamente, mantas, toallas secas, cualquier cosa suave y cálida. Añadió otro leño al fuego, luego otro. No había construido este fuego para salvar vidas, pero ahora era imperativo. Ni siquiera registró que sus manos temblaban mientras frotaba el pecho del pastor. Vamos, susurró. Vamos, grandullón. No te rindas. El pastor no ofreció respuesta, ni siquiera un parpadeo. Pero entonces el cachorro se agitó, una tos, un suave llanto. Rompió algo dentro de Nicolás, una fisura en sus defensas. Miró hacia abajo y vio la pata del perro crisparse. Un aliento salió de él con un estertor. Todavía presente, desvaneciéndose, pero todavía presente. Y así de simple, todo cambió.
Nicolás había pasado años construyendo una vida donde nadie pudiera infligirle dolor de nuevo. Pero yaciendo en su suelo ahora había dos extraños que habían soportado algo que él no comprendía, y se encontró incapaz de apartar la mirada. El frío exterior ya no le infundía miedo, lo que le asustaba ahora era la intensidad de su deseo de que sobrevivieran. Dentro de la cabaña, el silencio era ahora opresivo, no tranquilo, sino cargado de tensión, el tipo de quietud que se siente como contener la respiración sumergido, inseguro de resurgir. Nicolás se arrodilló junto al pastor alemán, cuyos ojos permanecían cerrados, su respiración irregular y superficial, como un hilo deshilachándose. Cerca, el cachorro emitió el más leve gemido, un sonido tan delicado que podría haberse confundido con el crujido de la madera en la estufa. Sin embargo, Nicolás lo oyó, y le afectó profundamente, desplazando y agudizando el peso en su pecho. Recuperó una vieja pila de toallas y comenzó a secar el pelaje del pastor, sus manos moviéndose con una combinación de solicitud y urgencia. El pelaje estaba enmarañado en algunos lugares con sangre congelada, y requería esfuerzo no hacer una mueca ante cada herida que descubría. Una larga laceración recorría el flanco del perro, limpia, deliberada, como infligida por algo no salvaje. Su pata, hinchada y rígida, mostraba una profunda herida punzante que desprendía un leve olor a infección. Nicolás había encontrado heridas antes, accidentes de caza, impactos vehiculares, pero esto no era un accidente. Alguien había hecho esto. El cachorro temblaba violentamente, acurrucado en una pequeña bola de aliento y costillas. Nicolás alcanzó un viejo cajón junto a la chimenea, lo forró con borreguillo, colocó al cachorro suavemente dentro, lo cubrió con una cálida camisa de franela y puso un pequeño cuenco de agua tibia cerca. El cachorro estaba demasiado débil para moverse, pero sus diminutos ojos se abrieron y cerraron por una mera fracción de segundo. «Eso es suficiente», susurró Nicolás. «Aguanta, pequeño». Volvió su atención al pastor y comenzó a frotarle el pecho, estimulando la respiración, manteniendo la circulación. El perro gimió, un sonido tan gutural que hizo que Nicolás se congelara. Luego, sin abrir los ojos, el perro tosió, un sonido húmedo y agudo. Un torrente de alivio recorrió a Nicolás. No se había ido. Todavía no. Nicolás se movió rápidamente, bajando un viejo botiquín de primeros auxilios de un estante. Había permanecido intacto durante años, lleno de ungüentos a medio usar y gasas olvidadas. Aplicó una fina capa de antiséptico en las heridas, limpió la cara del perro y vendó la pata herida con fuerza. Luego se dirigió a la cocina, hirvió agua con azúcar y usó una cuchara para dejar caer pequeñas cantidades entre los labios del pastor. No era atención veterinaria, pero era todo lo que tenía, y en ese momento, lo era todo. Las horas pasaron como días. Nicolás permaneció a su lado, avivando el fuego cuando la habitación se enfriaba, reponiendo el agua y murmurando tonterías simplemente para mantener su voz presente en el aire, cualquier cosa para disipar el silencio. Afuera, la tormenta se intensificó una vez más. El viento aullaba. La nieve golpeaba las ventanas. Pero dentro de la cabaña, algo se estaba descongelando, y no era solo hielo. En algún momento, Nicolás se recostó en su silla, el agotamiento pesando sobre sus hombros. Miró de nuevo al pastor y lo encontró mirando directamente, no con los ojos muy abiertos, solo observando, evaluando. No hubo ladrido, ni gruñido, solo el tipo de mirada que se sentía como si penetrara más profundo de lo que las palabras jamás podrían. El pastor no conocía a Nicolás, pero en ese momento, existía un entendimiento entre ellos, dos seres, ambos rotos de diferentes maneras, percibiendo finalmente algo familiar en el otro. El perro se movió ligeramente, acercándose más al cajón donde descansaba el cachorro, protector incluso mientras estaba semiconsciente. Nicolás sintió de nuevo esa punzada, la misma del bosque,
la que pensó que había enterrado hacía años con cada kilómetro de distancia que estableció entre él y el mundo. «Lo trajiste todo este camino», dijo Nicolás en voz baja, «lo cargaste a través de ese infierno». Ninguna respuesta, solo el suave silbido del viento afuera. Pero Nicolás lo sabía, no lo estaba imaginando. Esa mirada en los ojos del pastor, no era solo supervivencia, era algo mucho más inquietante. Era propósito. La mañana llegó con un silencio tan profundo que resonaba más fuerte que cualquier tempestad. Nicolás salió, exhalando en el aire frío y cortante, sus botas compactando la nieve fresca. Los árboles permanecían congelados, rígidos como si siglos hubieran estado guardando el borde del mundo. El viento había amainado. Pero algo se sentía fuera de lugar, demasiado escenificado, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Se agachó cerca del montón de leña e inmediatamente lo notó, huellas. No diminutas, no inocuas, grandes, profundas, ampliamente espaciadas, y no del tipo dejado por un alce o un oso. Estas impresiones mostraban marcas de garras en sus puntas, demasiado deliberadas para ser de fauna errante. Eran recientes, de hacía horas. Su estómago se contrajo mientras las seguía una corta distancia a lo largo de la línea de árboles. Daban vueltas, no simplemente pasaban, esto era una inspección perimetral. Alguien, o algo, se había acercado a la cabaña, lo suficiente como para mirar dentro. Nicolás se volvió hacia la puerta, su corazón ahora acelerado. Y entonces lo oyó, un ladrido, bajo, desde adentro. Una única y aguda advertencia, no frenética, no temerosa, sino precisa, alerta. Volvió corriendo, cerrando la puerta de golpe detrás de él, y vio al pastor alemán de pie, tambaleante, junto a la ventana delantera, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero sus ojos fijos como una mira en los árboles. No había lugar a dudas, lo que quiera que hubiera estado ahí fuera, el perro lo sabía. Y no solo se estaba recuperando ahora, estaba vigilando. Nicolás se arrodilló a su lado. «Tú también lo viste, ¿verdad?», murmuró. El perro no lo miró, solo se quedó allí, respirando con dificultad, las patas delanteras rígidas, la cabeza inclinada hacia adelante como un soldado que se niega a abandonar su puesto. El cachorro se agitó en el cajón, emitiendo un suave llanto. Y solo entonces el perro finalmente se giró, su cuerpo moviéndose de regreso al cajón como atraído por una fuerza invisible, como si la protección no fuera simplemente instinto, sino una misión. Esto no era solo un rescate exitoso, era el punto medio de algo aún no concluido. Esa comprensión se instaló en Nicolás como agua helada. Cerró las puertas con doble cerrojo, deslizó la gruesa barra sobre la delantera y recuperó la escopeta que no había tocado en años. Estaba polvorienta, un poco rígida, pero funcional. La colocó cerca de la chimenea, sus ojos cambiando constantemente entre el perro, el cachorro y las ventanas. Para un hombre que no había hablado con otra alma en semanas, ahora estaba profundamente enredado en algo que no podía empezar a articular. Más tarde esa tarde, mientras el viento se levantaba de nuevo, Nicolás se esforzó por calmar la atmósfera dentro de la cabaña. Colocó más toallas cerca del fuego, preparó un guiso sencillo y vertió caldo tibio en un platillo. El cachorro finalmente bebió, lenta pero constantemente, su pequeño cuerpo todavía crispándose por el trauma. Nicolás no podía dejar de observar al pastor, cómo se negaba a dormir, cómo hacía una mueca con cada paso pero permanecía cerca del cachorro como si estuviera atado. Y luego estaba esa cicatriz. Nicolás la notó claramente ahora bajo el pelaje enmarañado del cuello del pastor, una roncha oscura y elevada que envolvía parcialmente el costado de su garganta. No de una pelea, no de alambre de espino. Esto era de borde recto, mecánico, como si un collar hubiera estado alguna vez demasiado apretado, durante demasiado tiempo, posiblemente quemado. «¿Quién te hizo esto?», susurró Nicolás.
El perro no se inmutó, solo bajó la cabeza junto al cajón y exhaló como diciendo, esa parte ya no importaba. Pero Nicolás sabía que no era así. Esas cosas no desaparecen, permanecen, moldean. Y cualquier dolor que este perro hubiera soportado, no lo había aplastado, lo había transformado en algo implacable. Cayó la noche de nuevo. Nicolás se sentó cerca de la ventana, con el rifle junto a su pierna, los ojos escaneando la línea de árboles a través de las persianas rotas. El pastor finalmente descansó, aunque incluso dormido, una oreja permanecía erguida hacia la puerta. El cachorro respiraba tranquilamente, acurrucado apretadamente como una hoja en invierno. Afuera, el viento traía algo desconocido, no solo nieve, sino tensión, como si lo que había venido antes pudiera regresar. Y esta vez, no estarían huyendo. A la mañana siguiente, la tormenta exterior había amainado hasta convertirse en un silencio constante. Pero dentro de la cabaña, la tensión se condensaba como humo. Nicolás había dormido poco, sus ojos estaban marcados, sus manos aferraban la taza de café que hacía tiempo se había enfriado. El pastor alemán descansaba junto al cajón, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor del cachorro, pero Nicolás observaba el movimiento de sus orejas ante cada crujido, cada ráfaga de viento, cada desplazamiento de nieve en el tejado. Sus sentidos estaban agudizados, su cuerpo recuperándose, pero su mente, como la de un soldado, permanecía extremadamente alerta. El cachorro había mostrado una ligera mejoría, todavía carecía de fuerzas para mantenerse en pie durante periodos prolongados, pero sus ojos ahora permanecían abiertos con más frecuencia, parpadeando hacia el rostro del pastor con cada movimiento. Y el perro, en realidad no dormía, simplemente dormitaba en breves intervalos, como un centinela en doble guardia en una zona de guerra invisible. Nicolás observaba todo esto desde el borde de la chimenea, con la mandíbula apretada, sus pensamientos acelerados. No era ajeno a la supervivencia, había construido esta vida a partir de la pérdida y la necesidad. Pero esta situación era diferente. Estos no eran perros callejeros deambulando, llegaron con un propósito, con heridas que no hablaban simplemente de la dureza de la naturaleza, sino de la crueldad humana. Las huellas, las cicatrices, la inquebrantable resistencia del pastor incluso en el dolor, todo apuntaba a una única conclusión que Nicolás se resistía a expresar: alguien los había dañado, y ese alguien podría estar buscándolos ahora. Se levantó, caminó hacia la ventana delantera y miró hacia afuera. El bosque le devolvió la mirada con silencioso desafío. Y entonces, justo cuando se giraba para reponer el fuego, un gruñido bajo retumbó desde el pecho del pastor. Nicolás se quedó helado. El perro se había incorporado, con las orejas hacia adelante, los ojos fijos en la misma ventana que Nicolás acababa de dejar. Ningún ladrido, solo ese gruñido profundo y constante, controlado, intencionado. Nicolás se movió rápidamente, agarró la escopeta de la pared lateral y miró hacia afuera. Nada. Árboles. Nieve. Silencio. Pero el perro no se relajó. El gruñido continuó hasta que finalmente, después de un minuto completo, exhaló y volvió a bajar la cabeza, aunque sus ojos permanecieron en esa ventana. Esa tarde, Nicolás cortó leña con el doble de su energía habitual. El ritmo era una liberación, cada golpe del hacha rompiendo la pesadez que se infiltraba en los bordes de su mente. Cuando se detuvo para limpiarse el sudor de la frente, se giró y miró hacia el lugar donde el perro se había desplomado por primera vez. Se le cortó la respiración. Había algo enterrado en la nieve. Dejó caer el hacha, caminó hacia allí y pateó el montículo. Un brillo metálico captó la luz, algo brillante y redondo. Se agachó y lo sacó. Era un collar, doblado, chamuscado en un borde, cubierto de sangre seca. La placa faltaba, arrancada, quizás limada. La anilla todavía estaba unida, pero apenas colgando.
Nicolás lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de volver a entrar. Se sentó de nuevo junto al pastor, sosteniendo el collar en la mano. El perro no reaccionó al verlo, pero Nicolás juró que vio el más leve parpadeo en sus ojos, reconocimiento. No sorpresa, solo confirmación. Esto era suyo. Llevaste un cachorro a través de un río con una pata así, murmuró Nicolás. Y todavía no duermes a menos que estés seguro de que está a salvo. Dejó el collar suavemente sobre la mesa junto al cajón. Ya no pertenecía a ese cuello, pertenecía al pasado, una advertencia, una marca. Quienquiera que le hubiera hecho eso a este perro, quienquiera que hubiera intentado poseerlo o quebrarlo, había fracasado. Afuera, la nieve comenzó de nuevo, pero esta vez era más ligera, pacífica. Nicolás se sentó en el suelo, apoyado contra la chimenea, el calor bañándolo. La cabaña estaba en silencio excepto por el ocasional chasquido de la madera y la suave y rítmica respiración de dos seres que se negaban a rendirse. Y por primera vez en años, Nicolás no se sintió solo, ni en la cabaña, ni en el silencio, ni en la lucha que aún no había llegado. Pero que claramente estaba en camino. Transcurrieron 3 días, 3 días de recuperación gradual, cautelosa quietud y ojos que nunca descansaban por completo. El cachorro finalmente había comenzado a pararse sobre patas temblorosas, aunque solo por breves momentos cada vez, pero este progreso por sí solo fue suficiente para traer una oleada de júbilo silencioso a la cabaña. El pastor alemán, todavía cojeando y magullado, había recuperado cierta medida de fuerza, suficiente para pasear desde el cajón hasta la ventana cada pocas horas, su cola moviéndose como un instrumento sensible. Nicolás observó la alteración, una comunicación tácita se producía entre el pastor y el cachorro, un lenguaje desprovisto de sonido. Cada vez que el cachorro gemía, el perro estaba presente, no apresurado, no agitado, simplemente allí, firme, como si hubiera hecho una promesa inviolable en el instante en que arrastró esa pequeña forma a través del río. En la tercera mañana, Nicolás se aventuró afuera con una brazada de leña menuda. La nieve había cesado, pero el mundo permanecía envuelto en un silencio blanco. Pasó el porche hasta el lugar donde el pastor se había desplomado inicialmente y se detuvo. Algo sobresalía del hielo compacto, apenas discernible. Se agachó, apartó la escarcha y descubrió un trozo de metal doblado. Estaba helado al tacto, corroído en los bordes e incrustado con algo oscuro y reseco desde hacía tiempo. Lo giró lentamente, conteniendo la respiración, un collar, o lo que quedaba de uno. La banda había sido cortada o rasgada limpiamente por un lado. La anilla de la placa estaba rota, la placa misma había desaparecido por completo. Y quemada en el borde interior, tenue pero inconfundible, había una línea de grabado burdo, números, quizás, o iniciales. Nicolás no podía estar seguro, pero no se parecía a nada destinado a lectura, se parecía más a una marca, un hierro. Se quedó allí, sosteniéndolo en su mano enguantada, mirando hacia abajo como si acabara de extraer una confesión de la propia tierra. Dentro de la cabaña, el pastor estaba observando, no la ventana, sino a Nicolás. Cuando volvió a entrar, collar en mano, el cuerpo del pastor se tensó ligeramente, no con miedo, sino con recuerdo. Nicolás colocó el collar sobre la mesa lentamente, como si fuera un artefacto demasiado sagrado para manipularlo sin reverencia. El perro no se acercó, no lo olfateó, simplemente se sentó inmóvil, con la mirada fija en él como una herida reabriéndose. Nicolás comprendió ahora, este no era un caso típico de abandono o extravío, esto era una huida de algo deliberado, algo humano. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer una vez más, la atmósfera dentro de la cabaña cambió, no volviéndose más oscura, sino más nítida. Cada ruido externo era recibido con una mirada, cada crujido de hielo hacía que el pastor se pusiera rígido junto a la puerta. Nicolás apenas consumió alimento, sus ojos moviéndose entre el fuego,
el perro y los árboles de afuera. Una presión se estaba acumulando, silenciosa pero innegable, como un libro a punto de pasar una página marcada por el destino desde hacía tiempo. Entonces, justo antes de la medianoche, el pastor se agitó, con las orejas hacia adelante, la cabeza inclinada. Un gruñido bajo y seco emanó de su garganta. Nicolás agarró la escopeta, su corazón subiéndole al pecho. Se movió hacia la ventana y deslizó la cortina apenas 1 centímetro. Una camioneta negra estaba estacionada dentro de la línea de árboles, con las luces apagadas, el motor apenas audible. No vio al conductor, no lo necesitaba. Se apartó de la ventana y miró al pastor, que no se había movido ni 1 centímetro, simplemente permanecía como una estatua forjada en el crisol de la supervivencia. Nicolás susurró en voz baja, así que de eso estabas huyendo. La cabaña ya no era simplemente un refugio, era una encrucijada, una confrontación final pendiente. El collar roto sobre la mesa ya no era solo una pista, era una amenaza, una promesa. Y Nicolás finalmente lo percibió, la imagen completa, cosida en silencio y cicatrices. Este perro no solo había escapado de algo malévolo, había rescatado la inocencia de sus garras. Y ahora, esa malevolencia los había encontrado. Nicolás no descansó esa noche, ni tampoco el pastor. Un intercambio de miradas fue innecesario, ambos comprendieron que el silencio puede ser ensordecedor, que unos faros inmóviles son más peligrosos que un oso cargando. La camioneta negra no se había marchado, se había desvanecido como humo disipándose de una cerilla apagada. Al amanecer, el cielo estaba de nuevo cargado de nubes grises, pero ya no era la nieve lo que Nicolás temía, era lo que ya había llegado y lo que podría seguir. Sirvió café rancio, lo ignoró, luego abrió silenciosamente un cajón y recuperó un viejo mapa topográfico. El puesto de guardabosques yacía a 8 kilómetros hacia el este a través de terreno difícil, pero era alcanzable si partía antes de que la nieve recomenzara. Miró al cachorro, todavía acurrucado, sus pequeños alientos subiendo y bajando, un suave ronquido como un gemido. El pastor estaba sentado a su lado, tranquilo pero nunca relajado. Nicolás murmuró, volveré. El perro parpadeó una vez, ningún ladrido, solo esa profunda y mutua comprensión. La caminata fue ardua. Nicolás tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento, el frío aferrándose a sus pulmones como tela húmeda. Pero lo logró, irrumpiendo en el puesto de guardabosques con nieve en su abrigo, barro cubriendo sus piernas y una expresión que hizo que el oficial de servicio se enderezara antes de que Nicolás siquiera pronunciara una palabra. Relató todo lo que pudo sobre el pastor, el cachorro, las heridas, la camioneta negra, las huellas rodeando su propiedad, las cicatrices, el silencio. Anticipaba incredulidad. En cambio, el guardabosques se inclinó hacia adelante y dijo, necesita ver algo. Lo que siguió fue una silenciosa revisión de informes. 2 provincias más allá, una operación de peleas de perros había sido desmantelada 3 días antes. Los perpetradores habían huido. Varios perros fueron descubiertos muertos, otros habían desaparecido. 2 hombres, nombres no revelados, seguían prófugos. Su vehículo, una camioneta Chevrolet negra mate, sin matrículas, motor modificado para un funcionamiento silencioso. A Nicolás se le secó la garganta. Uno de los perros escapados había sido un pastor alemán. Los informes indicaban que era agresivo, entrenado para el combate y con pocas probabilidades de sobrevivir en la naturaleza. Pero el guardabosques añadió algo más, algo que golpeó más fuerte que cualquier titular. Uno de los oficiales encontró un cajón en la parte trasera. Dentro había un cachorro, inicialmente dado por muerto. Pero cuando lo levantaron para enterrarlo, se movió, apenas. Entonces el pastor atacó a uno de los cuidadores y huyó, llevándose al cachorro al bosque. Nicolás se quedó sentado en un silencio atónito. La imagen ahora estaba completa, el río,
las heridas, el silencio. Este perro no había escapado por su propio bien, había escapado con algo, por alguien. No solo había sobrevivido al horror, lo había desafiado. Nicolás se levantó. Van a volver, afirmó. Lo sé, asintió el guardabosques. Estaremos alerta. Pero si los ve de nuevo, no espere. Para cuando Nicolás regresó a la cabaña, el anochecer se cernía sobre los ventisqueros como una suave sombra. El pastor estaba alerta en la puerta antes de que él siquiera entrara, sin ladridos, solo quietud, conciencia. Nicolás lo miró y no dijo nada, las palabras eran innecesarias. Más tarde esa noche, Nicolás se sentó cerca del fuego. El collar todavía yacía sobre la mesa. El cachorro descansaba contra la pata del pastor, acurrucado en un pliegue de la manta. Nicolás se sirvió té y miró fijamente las llamas, luego se volvió hacia el pastor. Pensé que te había traído yo, dijo. Pero quizás tú me trajiste de vuelta a mí. El pastor levantó la cabeza, sus orejas moviéndose hacia un sonido exterior. Nicolás se quedó helado, escuchando el crujido de la nieve, una rama rompiéndose con un ritmo antinatural, no el bosque, no un ciervo, algo más. Y así de simple, la cabaña ya no era solo un hogar, era una barricada, un objetivo. Y todos estaban juntos en ello. La cabaña nunca había parecido más confinada. Las sombras danzaban en la nieve exterior, lo suficientemente tenues como para hacer dudar de su realidad. Pero el pastor no albergaba tales dudas. Su postura era rígida, su cuerpo tenso, sus ojos enfocados como un láser en la ventana. Nicolás se movió sin prisa, colocando la escopeta al alcance de la mano. Se había permitido que el fuego disminuyera para minimizar la visibilidad. La única iluminación emanaba del resplandor de las brasas moribundas, proyectando formas largas y vacilantes sobre las paredes. Entonces lo oyeron, neumáticos crujiendo sobre grava helada, seguido de silencio. La camioneta negra había regresado. Nicolás se levantó lentamente, respirando en silencio, su mano agarrando el borde de la chimenea como para estabilizar el mundo entero. El pastor permaneció inmóvil al principio, simplemente observando. Luego se levantó, distribuyendo su peso uniformemente sobre las cuatro patas. La cojera había desaparecido, no porque estuviera curado, sino porque había tomado una resolución. Nicolás abrió la trampilla debajo de las tablas del suelo, un antiguo acceso de almacenamiento. Sin decir palabra, levantó al cachorro, todavía débil, pero ahora parpadeando con conciencia, y lo depositó suavemente en el oscuro espacio de abajo. El pastor se giró para mirar una vez, solo una vez, antes de volver su atención a la puerta. Nicolás la abrió un resquicio. El pastor se lanzó. No fue un acto de rabia, ni de pánico, fue precisión. Movimiento como el agua, bajo, rápido, practicado. Nicolás nunca había presenciado a un animal moverse con tal dominio silencioso. Lo siguió por detrás, con la escopeta levantada, sus botas crujiendo lo suficientemente audible. Y entonces los vieron, dos hombres. Uno caminaba cerca de la línea de árboles, el otro más cerca del borde de la cabaña, linternas apagadas, manos ocupadas, uno con una cuerda, el otro con una pistola metida en su abrigo. No estaban buscando, estaban esperando a que Nicolás saliera o a que el perro regresara. Pero no estaban preparados. El primer hombre cayó tan rápidamente que ni siquiera gritó, solo un golpe sordo, un revuelo de extremidades, un grito ahogado por la nieve. El pastor estaba sobre él, los dientes hundiéndose en su brazo, luego en su espalda, inmovilizándolo sin intención de matar, simplemente de controlar. El segundo hombre se giró demasiado tarde. Suéltala, la voz de Nicolás cortó la quietud como un rayo. El hombre se quedó helado, luego bajó la mirada. El pastor estaba entre ellos, gruñendo bajo, sangre en su pecho, no la suya.
Los ojos del hombre se desviaron hacia Nicolás, luego hacia los árboles, como evaluando sus posibilidades de escapar. Yo no lo haría, dijo Nicolás. No darás ni 10 pasos. No era una amenaza vacía. Minutos después, luces azules y rojas comenzaron a danzar sobre la nieve, silenciosas, pero atronadoras en su significado. El puesto de guardabosques no se había demorado esta vez, llegaron con toda su fuerza, 4 camionetas, 2 oficiales a pie y una unidad K-9 cuyo guía se arrodilló en silencio mientras esposaban a los hombres. Del bolsillo del abrigo del hombre que aún gemía en la nieve, se recuperó una placa de metal doblada. Estaba manchada de sangre seca, crudamente grabada con una palabra que Nicolás ya conocía de memoria: perro. Sin nombre, sin historia, solo esa única palabra. Pero era más que suficiente. Dentro de la cabaña, el fuego rugió de nuevo a la vida. El pastor, magullado y jadeando, yacía de nuevo junto al cajón. El cachorro chilló suavemente, arrastrándose para acurrucarse contra su pecho. Y por primera vez, el pastor dejó escapar un sonido que Nicolás aún no le había oído, un suave gemido, no de dolor, no de miedo, sino de alivio. Más tarde, cuando uno de los guardabosques preguntó qué planeaba hacer Nicolás, no dudó. Se quedan, dijo, ambos. ¿Estás seguro? Ese pastor es un luchador. Podría ser difícil de manejar. Nicolás solo sonrió. No es difícil de manejar. Solo necesitaba a alguien que estuviera a su lado. La nieve siguió cayendo esa noche, cubriendo el mundo en silencio una vez más. Pero el silencio dentro de la cabaña ya no estaba vacío. Estaba lleno, lleno de aliento, lleno de vida, lleno de algo que casi había sido robado pero que ahora estaba desafiante y hermosamente vivo.